Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, balance de masa y energía, ejercicio de secado. Se requiere secar un material sólido de 30 a 5% de humedad empleando aire que está a 88 grados centígrados de temperatura de bulbo seco y 34 grados centígrados de bulbo húmedo. El aire sale del secador a 38 grados centígrados de temperatura de bulbo seco y 80% de humedad relativa. Determina el flujo másico de todas las corrientes y el flujo volumétrico del ventilador se instala a la salida del secador cuando se obtienen 1000 kilogramos por hora. Este es el diagrama. Por aquí está entrando el material que se quiere secar, por aquí está entrando aire, por aquí está saliendo el material y por aquí únicamente está saliendo la humedad de que se retiró del material. Para resolver un problema de este tipo, lo primero que se tiene que hacer es ver la humedad relativa y absoluta en la carta psicométrica o de humedad. Con esta se puede ver la humedad relativa y absoluta a partir de las temperaturas de bulbo seco y húmedo que nos dieron al principio en la corriente 3 y con la temperatura de bulbo seco y porcentaje de humedad. Aquí en la carta psicométrica se puede ver el porcentaje de humedad cuando se conoce la temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo. El balance general para este problema es el flujo másico de la corriente 1 más el flujo másico de la corriente 3 es igual al flujo másico de la corriente 2 más el flujo másico de la corriente 4. El M3 y M4, como son corrientes gaseosas, quedaría de la siguiente manera. La masa de aire más la masa de aire por la humedad en 3, y para 4 es la masa de aire más la masa de aire por la humedad en 4. El balance por componente dice que en el agua entra por la corriente 1, también por la corriente 3 y sale por 2 y por 4. En los sólidos únicamente entran por la corriente 1 y salen por la corriente 2. De la ecuación de balance de los sólidos despejamos M1 para conocer el flujo de la corriente 1 y queda de la siguiente manera. M1 es igual a M2 por M2 de sólidos sobre M1 de sólidos y esto da igual a 1357.1428 kilogramos por hora, que es el flujo másico de la corriente 1. De las ecuaciones 2 y 3 se sustituyen en la ecuación 1 y queda de la siguiente manera. Posteriormente se despeja MA y queda así. MA es igual a M2 menos M1 sobre Y3 menos Y4. Se busca en la carta Y3 y Y4, se sustituyen en la fórmula y se obtiene la masa de aire MA, que es de 14.285.712. Como ya se conoce el valor de la masa de aire, se puede ahora conocer el flujo de la corriente 3 y 4 con solo sustituir MA en las ecuaciones 2 y 3. Si se sustituyen en las ecuaciones de balance 2 y 3, tenemos que M3 es igual a 14.428.5691 y para M4 es igual a 14.785.7119, que son los flujos másicos en estas corrientes. Finalmente, para determinar el flujo volumétrico se utiliza esta ecuación que dice M4 es igual a Q, que es el flujo volumétrico sobre volumen de aire húmedo en 4. Para conocer el volumen de aire húmedo en 4 se utiliza esta ecuación. Este valor de 0.87 también se obtuvo de la carta psicométrica. Estos valores ya los conocíamos. Aquí está el valor de la humedad en la corriente 4, el valor de la humedad en la corriente 3 y nos da que es de 0.93511. Para conocer el flujo volumétrico únicamente despejamos Q de esta ecuación y nos queda así. Y finalmente dice que el flujo volumétrico es de 13.358.7191 metros cúbicos por hora. En el simulador de Excel tenemos que por la corriente 1 están entrando 1357.428, lo que ya habíamos encontrado, con 3% de agua y el 7% de sólidos. Aquí sale por la corriente 2 con solamente 5% de agua y el 95% de sólidos. Por la corriente 3 está entrando aire con una humedad de 0.012 y con la masa de 17.484.700.4713. Y finalmente por la corriente 4 está saliendo a 38 grados centígrados y 80% de humedad. Y la cantidad que está saliendo son 14.785.7119, que es lo que ya habíamos encontrado con las ecuaciones de balance. Todo esto se lleva a una atmósfera de presión.